OpenAI ha lanzado tools dentro de su nueva API, Response API, para poderlo utilizar. Esto se va a poder utilizar con su SDK de agentes, pero también se puede utilizar de forma nativa con Response API o con literalmente el SDK de Python. Así que vamos a explorar estas nuevas tools y ver precisamente cómo funcionan. Así que vamos a empezar. Si ya viste mi video de las diferencias entre Chat Completions API y el nuevo Response API, vas a notar que parte de lo más importante son estas nuevas tools. Si bien ya teníamos Functional Calling, Structured Outputs, que eso sigue funcionando en las dos, solo que con algunos pequeños cambios en Response API. Ahí te sugiero que vayas al video en donde hablo más de estos cambios detallados, sobre todo si quieres utilizar toda esta parte. Pero vamos a utilizar lo nuevo, cosa que sí no está en Chat Completions, cosa que sí no va a ser soportada. Para eso se creó esta nueva API, en la cual ahora tenemos estas tools. Entonces, si tú quieres utilizar estas tools, pues sí o sí tendrías que ya ahora sí usar Responses API. Vamos a usar la primera, la que de por sí está en los dos, tanto en Chat Completions y API. Este es lo que se llamaría como una búsqueda pública. Y esto es muy interesante porque Chat API se está volviendo como un buscador. Literalmente muchos usuarios están dejando de utilizar buscadores como Google directamente cuando la respuesta ya está en OpenAI. Y nosotros tenemos features también en ChatGPT para decirle, oye, necesito que sí me resuelvas esta consulta, pero que vayas a internet y consultes también esa información y la traigas y me resuelvas mi pregunta. Eso es Web Search, pero directamente desde la API de Response API. Entonces vamos a ver cómo se usa. Vamos a ver esta nueva tool. Acá entonces vamos a ver voy a buscar aquí directamente. Aquí está, Web Search. Listo. Entonces acá vamos a copiarnos este ejemplo. Sí, vamos a copiarnos este ejemplo y llevarlo a un notebook. Este es el ejemplo clásico. Tenemos OpenAI, tenemos acá un usuario que escribe un prompt. Aquí ya estoy utilizando el nuevo Response API. Acá le estoy diciendo algo y él me responde, hace una vez o un unicornio, bla, bla, ¿no? Entonces vamos a ver, este es como el normal, pero vamos a ver cómo sería utilizando una tool y sobre todo la nueva tool de Web Search. Ok. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Normalmente nosotros empezamos a mapear, y esto lo voy a dejar como aquí al final, tools. Entonces tenemos nuestro modelo, tenemos el input del usuario que lo puedo enviar en forma de array. Fíjate que acá lo puedo enviar de forma de array, pero también si no quiero ya enviarlo en forma de array, porque no sé, porque pues al final la conversación la está manejando la API o etcétera, la puedo enviar como texto y ya. Entonces dice, ¿cuál es una noticia positiva el día de hoy? Entonces acá es donde yo le digo que utilice esta tool, que vaya a internet y busque literalmente pues esa información. Entonces vamos a correrlo y ver cómo funciona, cuál sería el output text. Acá dice, en marzo la ciencia anunció una noticia prometedora. En fin, ¿no? Acá tenemos toda la noticia y por acá me dice de dónde la sacó, de dónde fue que yo obtuve esa noticia. Entonces ahora literalmente él te está dando la habilidad de que parte de lo que coloques en el chat lo pueda ir a buscar en internet. Y aquí me voy a volver a decirle que de pronto me lo dé de una forma estructurada. Otra vez combinar partes de la API. Entonces aquí tengo una tool, pero no quiero que me responda en texto per se, sino que quiero darle un structured output. Entonces acá le doy un esquema en el que quiero que me responda. Acá, por ejemplo, el título de la noticia, la fecha de la noticia, el texto de la noticia. Y aquí podría, más que el source, podría ser como la URL de dónde sacó la noticia. Y vamos a ver si responde. Entonces aquí ya estoy haciendo algo interesante. Le estoy mandando un input, que el usuario me diga algo. Yo voy y lo busco en internet y lo estoy parseando para luego poder, no sé, tomar alguna decisión con ella. Sobre todo esto normalmente se utiliza mucho cuando yo utilizo Structured Output. Normalmente quiero leer ese JSON y hacer algo con él.
parsear la respuesta, verificarla y luego transformarla, etcétera, ¿no? Vamos a ver si funciona y fusionamos esas dos cosas. Entonces acá estamos utilizando la tool de Web Search Preview, pero también estoy utilizando el formato. Entonces acá, por ejemplo, literalmente me la dio. La voy a cargar en un JSON. Acá no sé por qué dupliqué. Acá ya tenía instanciado el OpenAI, no es necesario. Pero lo que sí voy a hacer es importar JSON para como cargar esto directamente con JSON. JSON loads. Y lo cargo, solo como para verlo un poco más bonito. Vamos a ejecutarlo. Si esto responde en un esquema, pues bueno, igual lo respondió, solo que creí que me lo iba a responder más, pues el formato del output iba a ser más bonito. Pero lo importante es que lo puedo cargar como un JSON y por ende pues puedo hacer, pues ya me queda en forma de diccionario, lo cual es muy útil. Pero acá tenemos el nombre de la noticia, la fecha de la noticia, el texto y ahora tenemos la URL. Entonces acá primero utilizamos una tool y segundo también le estamos diciendo cómo yo quiero recibir esa noticia en caso que luego ya quiera tratar esa información, mandárselo a otro agente para que haga algo, etcétera. O pues le puedo quitar el estructura del output y que me responda por si tengo un chat libre y yo quiero que esta respuesta sea literalmente la que le mande a mi chat o a mi asistente que estoy creando. Entonces acá tenemos este web search. Ahora, realmente a este web search, a esta tool, yo puedo darle un poquito más de información. O sea, yo como customizo un poquito más de información. Realmente no se puede customizar tanto y creo que para eso hay otra herramienta si uno realmente quiere customizar un poco más la forma en que hace pues la búsqueda, pero algo que sí puedo hacer es decirle la locación o pues enviarle como el user location. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo, mira, por favor, un tipo aproximado, mi país es Colombia, la ciudad es Bogotá y el time zone es América Bogotá. ¿Qué quiere decir? Que cuando busque como noticias relacionadas un poco a la ubicación del usuario. Eso es parte de esta API. Podemos ver un poco esas características acá. Acá nos dicen user location, yo le puedo enviar la ciudad, la región, dice que estos son campos que son strings libres, pero country y time zone tienen que cumplir con el ISO code o con este formato de los time zones, ¿no? Entonces ahí es donde se puede enviar esa información. Vamos a ver cómo me responde, si la noticia cambia, si de pronto pues al mandarle este user location pues me manda una noticia un poco más en contexto de la locación del usuario. Sigue siendo, acá dice, acá sí me cambió la noticia. Sigue siendo en inglés, aunque yo creo que es porque el modelo responde, o sea, porque yo le puedo decir, le puedo enviar una instrucción y decirle que me responda en español. Entonces, como you are an assistant whose responses are in Spanish. Spanish. Listo, entonces acá le envío instructions y vamos a ver. O sea, no creo que la noticia sea en inglés per se. Eso lo podríamos ver viendo la citación, si la URL pues fue esto, pero acá literalmente parece que ya me la tradujo acá. Juzgado reconoce derecho a pensionista, bueno, no sé, pensionado completo por maternidad, no sé qué es la noticia, pero acá podemos ver que la sacó de as.com, actualidad de la economía, bla, bla, ¿no? Entonces aquí podemos ver que posiblemente se utilizó el user location para, pues, tener noticias más afines, pero eso es lo único que yo puedo hacer. Obviamente podría enviarle un poco más en la API, por ejemplo, dime una noticia, vamos a ver si noticia de deportes de Millonarios. Vamos a ver si eso funciona. Millonarios. Para los que no saben, Millonarios es como uno de los equipos locales de Bogotá. O sea, no es deportes de millonarios de gente con plata, sino de un... Bueno, que está raro. Vamos a ver si reconoce esto. Porque puede ser... O sea, Millonarios, deportes de millonarios puede ser golf.
Pero Millonarios también es un club deportivo, un club de fútbol, como hablar del Real Madrid o cosas así, pero en Bogotá. En fin, acá está, sí, reconoció que Millonarios es un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque Radamel Falcao es uno de los jugadores de Millonarios y salió. O al parecer, según esta noticia, dice que salió. Y vamos a ver de dónde es la noticia. Acá la sacó del País. Bien, América, Colombia, Radamel Falcao dice que va a salir de Millonarios. Ay, qué feito que salga de Millonarios, es un gran jugador. En fin, pero fíjense que la forma como de customizar utilizar esta herramienta sería a partir del prompt del usuario y a partir de user location, pero no se puede hacer mucho más, ¿no? Y pues obviamente podemos darle instrucciones, pero no se puede hacer mucho más aparte de pues ya darle un resultado estructurado a la respuesta. Ahora vamos a seguir con otra tool que es File Search. Esta es muy interesante en el punto de vista que Web Search nos sirve como para búsquedas públicas, el internet en general, pero File Search nos sirve para búsquedas privadas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo subirle a OpenAI archivos, un PDF. Realmente también puedo subir como otras cosas. Y ahorita les voy a contar un poco más que todo para qué casos lo veo yo, pero por ahora usémoslo. Pero básicamente yo le puedo subir archivos a OpenAI y decirle que busquen esos archivos. Vamos a verlo. Acá literalmente nos dice cómo nosotros podemos subir archivos. Acá nos da un poco como la API. Realmente lo que tenemos que hacer es poner la tool de File Search, ponerle el ID de mi base de datos vectorial, porque al final lo que va a hacer es mapear ese archivo y ponerlo en una base de datos vectorial y empezarlo a consultar. Ellos también tienen la API para poder subir archivos, o sea, nos dan la API para que, por ejemplo, tú crees un endpoint de tu aplicación, lo que sea, subir un archivo, va a crear la base de datos vectorial, etc. Esa parte te la dejo a ti. Yo voy a utilizar la interfaz gráfica, pero realmente también está la API para que tú la uses y en automáticamente lo hagas, ¿vale? Pero ahorita voy a usar simplemente la parte aquí de storage, como acá, entonces voy a ir a vector storage. Acá de por sí ya tenía uno, mira, acá tenía un vector storage, pero lo voy a crear desde cero para que veamos. Entonces acá voy a crear un nuevo espacio vectorial, le voy a decir my context, como este va a ser mi contexto. Es una forma muy básica, pero a la vez potente, de hacer un rack sin tanta cosa. Entonces acá tengo mi nuevo contexto y a esta como base de datos vectorial le puedo agregar archivos. Entonces aquí yo ya esto lo puedo inundar de PDFs. Acá yo tengo un PDF que literalmente es el manual de un micrófono que compré. Entonces, pero acá lo puedo llenar de archivos, puedo llenar muchos PDFs de los manuales de la empresa, de guías, etcétera, ¿no? Lo puedo poner aquí y subirlo y subir. Acá tengo unas opciones avanzadas en donde cómo es que va a ser el overlap, etcétera. Ahorita estoy utilizando la interfaz, pero de nuevo, recuerda que esto también se puede hacer a nivel de API. Yo puedo en automático, utilizando la API de Python, crear y subir archivos. Por ahora esa parte no la voy a tocar, simplemente ya tengo mi base de datos vectorial y tengo el archivo, aunque qué raro que acá no me aparece. A veces simplemente toca refrescar, ¿no? Acá debería tener... creo que es porque es el mismo archivo. Aunque no, miren, acá lo puse acá. Vamos a ver si es que lo estaba analizando. Qué raro que no me aparece acá. Debería aparecer acá. Files, pues adjuntos a porque me aparece. Fíjate que acá me aparece. No sé si es porque es el mismo archivo. O déjenme hacer un reload, a ver si es que simplemente no lo reconoció. Porque acá tengo 0K. ¿Por qué tengo 0K? O no le di, o lo cerré. A ver, vamos a volverlo a mapear. Creo que no le di attach. A ver, vamos a ver si... Acá estás, básicamente lo sube, hace todo el proceso que uno normalmente haría, que es vectorizar esto. Obviamente yo creo que acá lo está vectorizando con los modelos de OpenAI automáticos. Vamos a hacerle el attach. Creo que no lo está... ya, creo que sí. Creo que no lo había hecho attach.
Entonces aquí ahora sí ya quedó. Ok, entonces aquí me da un ID de esta base de datos vectorial. Acá yo puedo seguir subiendo archivos. ¿Y cuál es la idea? La idea es muy similar a la de Web Search, solo que ahora va a buscar en estos PDFs. Ya no busca en internet, busca en el contexto que yo le digo. Un rack potente y sencillo. Vamos a ver cómo usarlo. Entonces vamos a ir por acá. Entonces acá tengo un pedazo de código y vamos a ver cómo se usa. Entonces acá tengo GPT-4 mini. Creo que no voy a utilizar el mini, quiero utilizar o sea, no el mini, ya. Tú eres un Customer Server Agent, tú eres responsable de ayudar al usuario con sus preguntas y respondes en español. Perfecto. Entonces acá le estoy enviando una pregunta que es, el manual literalmente es unos micrófonos que compré y que aparentemente todavía no sé usar. Entonces le voy a decir que cómo conecto el emisor al receptor. Si yo no le enviara esta tool, vamos a ver qué contesta, ¿no? O sea, si yo no le envío la tool y no le envío el espacio vectorial, pues aquí básicamente él va a inventar, va a decir, no sé, y ni siquiera le estoy diciendo que busque en internet. Acá esto sale como del conocimiento general que tiene la Language Model. Dice como, pues mira, conecta el emisor, sigue estos pasos, o sea, pero es muy genérico, ¿no? Lo que normalmente en la Language Model responde, cosas genéricas cuando uno ya le pregunta algo muy específico. Cuando uno crea un rack, básicamente le da un contexto de solo pues extiende la información de la Language Model de la información que uno tiene. En este caso, una base de datos vectorial con el manual, literalmente, de los micrófonos que acabo de conectar. Entonces, ¿cómo yo extiendo esta tool? Entonces acá le digo File Search y le pongo el ID de la base de datos vectorial. Entonces acá me copio de la base de datos, el ID que me dieron de la base de datos vectorial. Lo copio. Y ahora la misma pregunta, vamos a verlo. Debería responder mucho más afín y con base a esta base de datos vectorial, que yo puedo tener más de un archivo ahí en esa base de datos vectorial, pero vamos a ver cómo responde. Acá, listo, fíjate que ahora sí. Yo sé que el manual que yo le subí son unos micrófonos tipo Rode que tienen pues ciertas características. Entonces ahora sí me está diciendo y me da cosas más del contexto. Me dice que en mi pantalla va a mostrar Pair TX Now, que es literalmente lo que muestra la pantalla de los micrófonos que compré para hacer el emparejamiento. Bien, pero esta información ya no la sacó del conocimiento genérico de la Language Model, ni la está sacando de internet porque no estaríamos utilizando el Web Search View, sino acá lo está utilizando con de la base vectorial. Aquí sí yo puedo meterle varias bases de datos vectoriales. Si yo tengo varias, puedo meterle, oye, busque en varias de mis bases de datos vectoriales. Esta tool de nuevo es de OpenAI, es de OpenAI, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es que yo pueda meter otra base de datos vectorial acá, es la que me da OpenAI. No puedo meter un Chroma, no puedo meter un Pinecone, porque eso sí ya son otras bases de datos vectoriales. Esto es literalmente la base de datos vectorial que tiene OpenAI, que te ofrece que tú puedes poner ahí tus archivos. De nuevo, puedes automatizar la parte de los archivos. Esa parte también tiene una API, entonces puedes mandar a tus usuarios y que suban información para que se alimente. Una vez ya tengas el ID, simplemente sigues como subiendo o eliminando archivos de esa base de datos vectorial y lo nutres. Y ahora cuando preguntes le dices que vaya y busque en esos archivos para que tenga tenga información de esos archivos. Entonces esto es muy útil, esto es bastante útil porque básicamente es una forma sencilla de hacer un rack. Ahora, déjame decirte algo acerca de esta herramienta. Si bien es súper útil el File Search porque tú puedes empezar a subir pues esos archivos y empezar a mapearlos y decirle a tu agente, a tu bot, a tu solución que conteste solo en base a esos archivos, en algunos casos obviamente se va a quedar corto. Imagínate lo siguiente, digamos que tienes una base de datos de 1000 productos y no tienes PDFs, o sea, no vas a estar subiendo esos
1000 productos en forma de PDF a la base de datos de vectorial de OpenAI. Entonces, de nuevo, este es un rack, un tipo de rack muy sencillo pero muy potente, normalmente para archivos. Entonces tú le subes esos archivos y listo, tienes un rack sencillo en donde estás aumentando la información de la language model o el contexto de la language model con base a sus PDFs. Pero de pronto en otros contextos, como de nuevo, una base de datos de miles, de cientos de cursos, de una base de datos en donde necesitamos mapear ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso, que yo he trabajado con algunos agentes en cuales tenemos bases de datos, ahí sí tenemos nuestra propia estrategia de rack, en donde utilizamos una base de datos vectorial como Pinecode, como la de Cloudflare. Es más, Postgres ya tiene base de datos vectorial incluida dentro de dentro de su sistema de base de datos. Hasta MongoDB también ya tiene soporta vectores dentro de su base de datos vectorial. Entonces normalmente lo que se hace es que se hace un proceso en el cual se mapea toda la base de datos y se inyecta ya, y normalmente tiene otras formas de hacer consultas para traer ese contexto a los de la language model. Déjame en los comentarios si quieres ver esta estrategia. Está dentro del roadmap de mi canal crear un rack de este tipo con una base de datos. Pero si nosotros miramos el file search y si tú tienes archivos, creo que esta es una solución de OpenAI muy conveniente y muy fácil. Simplemente subes los archivos. Eso te da un ID de una base de datos vectorial y consultas, cosa que no tienes que hacer toda una arquitectura compleja para hacer un rack. De nuevo, depende mucho de tu caso de uso. Cuando ya es una base de datos, ya no son PDFs, pues ya te toca crear otro tipo de arquitectura. Ahora entramos a la última herramienta que está disponible para usar, que es Computer Use, que es la forma que es este servicio que ellos lanzaron de operators, en donde uno puede decirle, hey, navegue y busque un ticket para Bolivia, Cochabamba, y sí, como ponerlo a navegar en internet, que no solo puede navegar en internet, también puede controlar un sistema operativo, Computer Use. Sin embargo, para esto ya no utilizamos los modelos de GPT-4, el Zero One Preview, nada de eso. Tenemos un modelo específico que es el Computer Use Preview. Ahora, sin embargo, no funciona tan mágico como yo creí, o al menos como yo esperaba la API, porque las acciones sí toca ejecutarlas desde la aplicación, y aquí tenemos un screen que puede ejemplificar eso. Básicamente todo lo que está en verde es lo que hace OpenAI, y todo lo que está en azulito es, bueno, en morado, es nuestro código de la aplicación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Normalmente yo le doy un ambiente, un Linux, un Windows, literalmente le puedo dar un ambiente, un browser, y él va a empezar a tomar screenshots de lo que va pasando. Luego me sugiere con un toolcall, que otra vez es muy conveniente. Si ya has trabajado con function calling, esto te va a quedar muy conveniente, porque básicamente él te va diciendo, te va sugiriendo cuál es la siguiente acción a realizar, como por ejemplo dar clic aquí, no sé, hacer un drop down, hacer un scroll, como que te sugiere, y tú tienes que mapear esa acción. Tú tienes que hacer la ejecución, o darle un contexto de cómo debería ejecutar esa acción y volvérselo a usar o volvérselo a devolver al computer environment para que pues siga, ¿no? Entonces navegue, haga scroll, etc. Entonces vamos a ver, literalmente acá vamos a copiarnos este ejemplo y pues ver cómo funciona. Listo, entonces esto ya lo tengo declarado. Entonces acá, de nuevo, el modelo si ya es específico, ya no es GPT-4 ni los modelos de razonamiento, es un Computer Use. Acá es donde nosotros le decimos la tool que vamos a usar. Le damos el ancho y el alto que va a tener como ese environment, y le doy el ambiente. Puede ser un browser, pero literalmente también puedo darle un sistema operativo. Y eso es potente en el punto de vista que literalmente yo estoy ejecutando un computador por allá en la nube, en el cual va a ser como automatizado por AI, ¿no? O yo le voy a decir qué acciones hacer. Pero puede ser una Mac, un Windows, un Ubuntu. Ahora, lo primero acá es que el usuario le dice como una acción, de por favor chequea las últimas noticias en bing.com. Entonces, como yo le estoy dando browser, pues él en teoría va a tomar control del browser. Aquí es donde, por ejemplo, podríamos tener un web search mucho más avanzado, no como esta tool, sino literalmente acá yo ya controlo el browser y le digo, mira, haz clic acá, haz esto, tienes que hacer esto.
literalmente ya controlar el browser con AI. Y bueno, acá me dice cómo tiene un modelo de razonamiento y el trucation está en auto. Vamos a correrlo a ver qué pasa. Entonces acá lo que me dice es, mira, la acción, aquí hay una acción que me dice que es de tipo screenshot. Y listo, y que el status está completado. Entonces lo único que hizo acá fue como tomar un screenshot de las últimas noticias que sacó en Bing.io. Acá literalmente me dice la acción. Realmente no me dio el screenshot, sino me dio que es parte de este ciclo. Lo que me da es cuál es la siguiente acción y a mí me toca decirle cómo quieres que la ejecute. Eso es lo que yo esperaba que él hiciera por mí. Pero me toca de alguna manera darle cómo ejecutar esa acción, devolvérsela para que la haga. Eso es lo que de pronto está un poquito enredado de esta API, pero vamos a irlo viendo. Entonces, ¿a qué me refiero con que tú tienes que ejecutar la acción? Ejecuta la acción en tu ambiente. Entonces, hay dos formas y es con Playwright y con Docker. Playwright creo que es la forma más sencilla y ellos te dan aquí un código. Dice, mira, cuando la acción es clic, entonces tienes que ejecutar esto. Cuando es scroll, pues tienes que hacer esto. Cuando es keypress, cuando está ahí, por aquí debe estar screenshot. Por ejemplo, aquí dice no hacer nada, dicen que no haga nada cuando tome el screenshot. Cuando está en wait, cuando está type, en fin, ¿no? Cuando yo necesito escribir, este código me toca dárselo y acá yo estoy utilizando Playwright. Que Playwright lo que me permite es navegar dentro del browser y hacer como estas acciones. Entonces acá esta acción la tienes que tú ejecutar o tienes que tú dársela para realmente ejecutar acciones. Y aquí ellos tienen un ejemplo en donde literalmente pues ya utilizan como varios environments para ejecutar el ambiente, por ejemplo Docker o Browser Base o Scrapivara, pero realmente creo que lo más sencillo es Playwright. Creo que es el más fácil de usar y es como el más cómodo. En donde literalmente se ejecuta un Playwright y se ejecutan las acciones. De esto voy a hablar como, creo que es un poquito más complejo de lo que yo esperaba, entonces voy a dedicarle un video completo a ver cómo podríamos utilizar Computer Use y cuáles serían las ventajas. Pero acá está la documentación si ustedes quieren ir a jugar, si quieren ver el código también para que jueguen ya desde ustedes. Así funciona esta primera herramienta para poder ejecutarla. Y esto fue un overview sobre las nuevas herramientas que tiene la API de Responses. Esto literalmente, aparte de algunos cambios que hay versus Chat Competitions, pues lo innovador aquí es utilizar estas herramientas. Entonces tenemos el Web Search, el File Search, y el Computer Use, y de nuevo van a seguir existiendo más. Por ejemplo, van a lanzar la del Code Interpreter, en donde ellos mismos podemos mandarle a ejecutar código y ver alguna respuesta, y seguramente van a seguir lanzando más tools. Por eso es importante pues esta nueva API, Responses API. Así que déjame en los comentarios qué te parecieron estas tools, si ya las sabías, si las vas a usar. Y ahora precisamente te invito a otro video de mi canal en el cual vamos a hablar sobre agentes. Así que suscríbete. ¿Qué tiene que ver los agentes? Es que OpenAI también sacó su propio framework para orquestar agentes. Así que si quieres más contenido como este en mi canal, suscríbete y nos vemos en la próxima.